Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 8. Consolaos, pueblo mío. Esperemos que todos estemos aprendiendo los versículos de memoria. Durante esta semana estudiamos un aspecto diferente del libro de Isaías. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías se concentró específicamente en la historia del pueblo de Judá, visto desde la perspectiva de Isaías, en el tiempo de Isaías, y profecías acerca de las naciones que serían castigadas por Dios. Ese contraste entre lo que vimos estos primeros capítulos, estos primeros 39 capítulos, es muy interesante y es muy evidente, porque a partir del capítulo 40 del libro de Isaías, encontramos otra perspectiva, otro lenguaje usado en el desarrollo de este libro, que tiene que ver precisamente con mostrarnos a ese Dios perdonador, a ese Dios consolador, a ese Dios majestuoso, poderoso que interviene en la vida de nosotros. Es increíble que cuando nosotros estudiamos el libro de Isaías a veces nos olvidamos que en la época en que fue escrito, muchos siglos antes de que el Mesías llegara a esta tierra, hay una clara descripción no solamente de las funciones del Mesías, no solamente de las circunstancias en las que llegaría, sino también de la trascendencia de su vida en la vida del ser humano. Y eso es algo que nos debe dar consuelo. Y es por eso que la lección de esta semana se tituló Consolados, pueblo mío. Vamos a dividir nuestro estudio de esta semana en varios aspectos para que podamos tener una claridad todavía para entenderlo mejor. Que vamos a ver, por ejemplo, que esta semana el libro de Isaías habló de consuelo, habló de preparación, habló de evangelismo, habló de fortaleza y habló de adoración. Así que acompáñenme rápidamente al primer versículo. Lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1. Dice de la siguiente manera: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. A partir del capítulo 40, el mensaje que vamos a escuchar en el libro de Isaías ya no tiene que ver exclusivamente con la nación de Judá. Tiene doble cumplimiento, no solamente con la nación de Judá, sino también con la nación, aquella que habría de aceptar al Salvador. Y eso es muy interesante porque en estos tiempos difíciles en el cual nos ha tocado vivir, creo que la necesidad de un Salvador se encuentra todavía más latente en los corazones de las personas, buscando consuelo, buscando alivio, buscando seguridad en medio de tanto problema que existe en el mundo. Es por eso que a partir del capítulo 40 encontramos una descripción de Dios en un sentido mucho más íntimo. Acuérdense que en la historia de Judá, el pueblo de Judá había sido ya tomado cautivo por Babilonia. Durante 70 años estuvieron dentro de ese exilio forzado. Increíblemente, vemos que en la historia de los reyes hasta Ezequías, vemos cómo los babilonios usurparon el poder del reino de Judá, los tomaron prisioneros, tomaron todos sus tesoros, arrasaron con toda la ciudad y se las llevaron prisioneros. En este sentido, las palabras del primer capítulo, el primer versículo del capítulo 40 son significativas en aquel tiempo para el pueblo de Judá, porque les decía: consolaos. Ciertamente pasaron pruebas, ciertamente dificultades, sufrieron castigos, pero ahora yo voy a darles tranquilidad y consuelo. Es muy importante que nosotros entendamos cuál es la posición de Dios en nuestras vidas. Parece ser que no queremos a Dios, al Dios que nos impone, al Dios que nos pone trabas, que nos pone reglas, que nos impone mandamientos que cumplir. A ese Dios no lo queremos. Queremos un Dios que nos dé la facilidad de hacer todo lo que queramos. Pero cuando nosotros vemos en este sentido, hablar de un Dios que no solamente te impone su voluntad, sino que quiere que tú cumplas su voluntad, sino que te habla con un lenguaje del amor, a modo de que tu corazón se doble, tu corazón se abra para que Él viva en Él. Eso es muy importante, hermanos, en estos tiempos. Pareciera ser que no hay más que hablar de Dios en la Biblia. Pareciera ser que el mensaje de Dios no llega a la vida de las personas, a pesar de que estamos predicando constantemente. Pareciera ser que ya no hay trascendencia, porque nos hemos alejado tanto de Dios, que cuando empezamos a conocerlo más, de manera más íntima, no creemos, no nos damos cuenta de que Él tiene grandes bendiciones para nosotros, grandes noticias para el ser humano, grandes regalos que otorgarnos. No lo creemos. Queremos seguir en nuestro dolor, en nuestra separación, en las cosas que pareciera ser que nos dan consuelo, pero que solamente es temporal. El consuelo que Dios nos da es un consuelo eterno. Así como el pueblo de Judá iba a tener que sufrir durante 70 años el exilio, después vendría
A través de las mismas profecías que mencionamos en Isaías y en el libro de Daniel, encontraríamos entonces el cumplimiento de ese consuelo que Dios le da, de regresar a su hogar, de regresar a su nación. Nosotros vamos a un lugar porque estamos en este lugar solamente de manera temporal. Al lugar al que vamos, al lugar que Dios tiene preparado para nosotros, es un lugar de consuelo en donde nosotros encontraremos la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos. Yo sé que hay muchas personas aquí que están escuchando estos mensajes y podrían sentir dolor, podrían sentir dificultades. El Señor tiene buenas noticias para ti. El Señor tiene muchas cosas que entregarte. Solo necesitas creer en Él. Y es por eso que el primer versículo del capítulo 40 empieza con estas palabras: consolados. Y lo repite una y otra y otra. Y vamos a ver otro versículo, por favor. Acompáñenme ahora al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice de la siguiente manera: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Que Dios nos ofrece consuelo, pero ¿cómo lo va a hacer? En primer lugar, que el Señor nos está diciendo: preparad el camino para Dios. En el tiempo antiguo, cuando un rey tenía que pasar de un pueblo a otro, no era permitido o no era recomendable que pasara por lugares en los cuales había muchos pedregales o en los cuales los caminos estaban intransitables. El pueblo que iba a recibir a ese rey tendría que hacer una obra especial de vialidad para que ese rey pudiera entrar de manera segura y sin ningún problema. A partir del capítulo 40, versículo 3, que acabamos de leer, el Señor está preparando a su pueblo para recibir también un regalo precioso. Y eso es precisamente nuestro Señor Jesucristo, el Mesías venidero. Lo hace de dos maneras. ¿De qué manera va a consolar a su pueblo? ¿Cómo va a empezar ese proceso de consolación, ese proceso de restauración en la vida? Bueno, hay dos contrastes, hay dos formas. Aquí lo voy a poner. Isaías 43 al 5 dice: preparando el camino para que la presencia de Dios pueda manifestarse plenamente en nuestra vida. Isaías 40, 6 y 8, a través de la palabra de Dios que permanece para siempre. En el contexto profético encontramos que el que preparó el camino para aquel que nos daría consuelo, paz y reconciliación con Dios fue precisamente Juan el Bautista. Él clamó como una voz en el desierto, preparando a las almas de las personas que estaban ahí, los corazones de las personas, para que recibieran al Mesías, a Dios en esta tierra. De la misma manera, la palabra de Dios, la Biblia, nos prepara también para el encuentro con Dios. Porque a través del estudio de la palabra contrastamos nuestro carácter, contrastamos nuestro pecado y nos damos cuenta de la necesidad de abrir ese camino para que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y nos pueda dar la seguridad de la salvación a través de Cristo Jesús. Esa forma en que Isaías presenta el consuelo del ser humano es algo tan emocional, tan especial, tan hermoso, tan trascendente, que deberíamos estarlo predicando constantemente. A veces nosotros nos preocupamos por hacer el evangelismo, y es lo que habló durante esta semana en la lección de escuela sabática. Por favor, acompáñenme rápidamente al siguiente versículo. Isaías capítulo 40, versículo 9. Súbete pues sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Estos capítulos podríamos decir lo que es el inicio del evangelismo. Está diciendo que levanten su voz, que hablen, porque Dios se ha acercado a esta tierra. ¿Qué consiste el evangelismo? Muchas veces queremos hacer evangelismo en nuestras iglesias y buscamos métodos específicos para hacerlo. ¿Okay? A veces una iglesia dice: vamos a hacer despensas para entregar a las personas necesitadas. Otro dice: vamos a hacer una semana de profecía que hable de las plagas, que hable de los últimos días. Otros dicen: no, vamos a hacer una preparación para el pueblo de las 28 creencias. Vamos a repasarla completamente otra vez. Estamos haciendo evangelismo interno, estamos haciendo evangelismo externo. El libro de Isaías tiene una forma muy clara de mostrarnos el evangelismo. ¿Cuál es? Es simplemente hablar. En este caso estamos hablando de la venida del Mesías. Acuérdense que en el capítulo anterior hablaba de la preparación del terreno. Ahora es recibir al Mesías, es preparar a la gente para escuchar a el verdadero Dios, a Jesús que se había acercado a esta tierra. Sin lugar a dudas, desde que nació Jesús ya había empezado el evangelismo, porque la mujer Ana y Simón, que fueron los primeros que vieron a Jesús en el templo,
Ana exclamó, este es Dios, mis ojos han visto a Dios, ya puedo morir en paz. Estaba hablando de una manera preciosa de que Dios había acercado, lo había tenido en sus brazos al Redentor del universo. Imagínate qué conmoción para esa mujer que no se pudo quedar callada y tuvo que exclamar a gran voz. Después vemos, por ejemplo, también el caso de María Magdalena, cuando Dios la perdona, Jesús la perdona y él empieza a proclamar y a seguirlo y a decirles a otros que Jesús la había salvado. Eso es evangelismo, eso es básicamente lo que Dios te está pidiendo en estos tiempos. A veces queremos espantar a la gente hablando de los eventos políticos, de los eventos naturales, de las plagas, de los juicios de Dios. Eso es importante que nosotros lo sepamos, es importante que tenga una parte en nuestro estudio, pero lo más importante es mostrarles a otros que Dios me ha salvado, que Dios ha restaurado mi corazón, que le ha dado un nuevo significado a mi vida. Si tu vida tiene significado es precisamente porque Jesús ha estado interviniendo en él. Si tu vida no tiene significado, si todavía no sientes el deseo de mostrarles a otros lo que Cristo ha hecho por ti, entonces no estás haciendo el evangelismo que Dios quiere. Y es precisamente lo que aprendimos durante esta semana. Hablar de Jesús, mostrarles a otros, levantarse, como dice Isaías, levantarse de los montes, llevar la voz, levantar la voz a todos lados diciéndole que Jesús me ha salvado. Esta semana me gustó mucho porque en nuestra iglesia tuvimos una semana de evangelismo y pudimos contarles a otros acerca del Mesías. Me gustó mucho la actitud de una de los hermanos de mi iglesia, una de las hermanas. Ella, después de un año de bautizada, que había conocido, había sentido en su corazón el deseo ardiente de mostrarles a otros. Fue la persona que más visitas llevó a la campaña. Eso me gusta mucho, porque esto quiere decir que es un corazón transformado, deseoso de mostrarles a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Y estoy muy seguro que así como ella, muchas personas están mostrando al verdadero Dios. No necesitamos saber tanto de la Biblia, no necesitamos comprender tanto de las profecías, necesitamos comprender que Cristo me ha transformado. Y es por eso que cuando nosotros encontramos estas palabras que vamos a leer en estos momentos, nos dan esperanza y nos dan fortaleza. Vamos a ver lo que dice ahora Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Qué impresionante lo que acabamos de leer. Caminarán y no se fatigarán. Qué impresionante. Aquí Isaías está mostrando a ese Dios poderoso, a ese Dios que interviene en cada aspecto de nuestra vida. Puede ser que aquí hace un contraste entre los jóvenes. Sabes que los jóvenes tienen mucha energía, tienen mucho ímpetu, pero dice que llega un punto en que también los jóvenes se cansan. Aún con toda su energía se cansan. Entonces en ese punto dice Jehová los va a levantar y le va a quitar esa fatiga y le va a dar la fuerza necesaria para seguir proclamando. Entonces el versículo 12 al 26 del capítulo 40 habla de un Dios poderoso que es digno de adoración. Y el versículo 27 al 31 del capítulo 40 habla de un Dios misericordioso, el que fortalece a aquellos que en Él están confiando. Dios no va a juzgar tu vida. Escúchame muy bien lo que voy a decir, porque puede causar controversia lo que voy a mencionar. Dios no va a juzgar tu vida por todos los actos que has hecho. Puede ser que hayas hecho cosas muy malas. Puede ser que has hecho muchas cosas muy difíciles de perdonar a los ojos humanos. ¿Sabes qué es lo que va a ver Dios? Va a ver Dios tu debilidad. Va a ver Dios en el momento en que tú mostraste que ya no podías cambiar. Que las cosas malas que habías hecho ciertamente habían cambiado tu vida, te habían llevado por consecuencias drásticas, como vimos en los capítulos del 1 al 39, en el caso del pueblo de Judá. Pero en el momento que reconociste que tu debilidad era tal que necesitabas la fortaleza de Dios, en ese momento Dios se levanta y te fortalece y te perdona. Eso es lo que Dios va a juzgar. La manera en que tú te entregaste a Él, la manera en que tú le diste todo lo que tenías y te entregaste, dejaste tu ego, tu yo, todo tu orgullo, te lo diste a Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios viene a buscar a los pecadores, viene a buscar a los enfermos, viene a buscar a aquellos que son débiles, aquellos que no pueden, aquellos que no saben, aquellos que necesitan de Él. Jesús, Dios no viene a buscar a aquellos que todo lo saben, aquellos que son buenos 100%, que sienten que pues merecen el cielo por sus mismas actitudes. Dios no busca eso.
Dios está buscando a aquellos que necesitan en su corazón esa fortaleza, que los levante, que les dé las alas del águila, que les dé la oportunidad de levantarse sobre su mal, sobre su problema, solamente a través de los brazos de Jesús. Cuando encontramos esa debilidad en mi pecado, cuando encontramos mi naturaleza pecaminosa, hace ver que necesito a Dios, entonces Dios nos restaura. Entonces Dios nos levanta y nos da fortaleza. Tras aseverar que nadie puede compararse con Él, nos asegura que al igual que Dios no se cansa ni fatiga, tampoco lo harán aquellos que confían en Él. Las dificultades vendrán, los problemas vendrán, pero cuando estamos del lado de Dios, nuestra fortaleza es Él. Ya no son mis propias fuerzas, ya no son mis propios deseos, es la voluntad de Dios la que me levanta. Y eso es lo más bonito de esta lección. Vamos a ver otra parte, por favor. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 19. Dice aquí, el artífice prepara la imagen de talla. El platero la extiende de oro y la funde cadenas de plata. Hay un contraste aquí en el libro de Isaías en el capítulo 40. Él menciona, aquí pues haréis semejantes a Dios, o qué imagen le compondréis. Estamos hablando de un Dios todopoderoso. Increíblemente, había personas o había pueblos enteros que confiaban en los ídolos para poder salir de sus problemas, para poder superar las adversidades. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios invisible, un Dios que no se revela ante los ojos humanos, un Dios que no sabemos la estructura física que tiene. Así que decir y querer encauzar a Dios en una imagen, o al mismo Jesucristo, aquellas que adoran a Jesucristo como una persona crucificada, semidesnuda y ensangrentada y con la frente llena de sangre, esa no es una forma correcta de conocer al verdadero Dios. Acuérdense que Dios ya resucitó, su aspecto de la muerte en la cruz pasó y ahora es un Dios restaurado, es un Dios vivo, un Dios que quiere mostrarse su amor y su misericordia. Pero en este sentido, en el capítulo 40 de Isaías, vemos que muchos depositan su confianza en los ídolos de barro, en los ídolos de plata, en los ídolos de oro, en los ídolos forjados, que a fin de cuentas se van a romper, se van a llenar de polvo, no van a servir de nada en un momento dado. Qué difícil es predicar en estos tiempos este mensaje. Que queremos a muchas personas que no son de nuestra fe. Queremos a muchos hermanos que adoran imágenes y no queremos hablar mal de ellos, pero queremos mostrarle que Dios realmente es un Dios que va más allá y que trasciende a cualquier imagen que pueda tener. Incluso, ya no vayamos tanto a las imágenes de nuestros hermanos de otras iglesias. Ahora tenemos otros ídolos que están ocupando y usurpando el lugar de Dios. Y que es usurpar el lugar de Dios en mi adoración es algo drástico, es algo difícil. ¿Saben por qué? Porque uno de los aspectos de la adoración más importante y que Dios respeta más es qué tiempo le dedicas a tu adoración a Dios. ¿Cuánto de tu tiempo le estás dedicando a Dios? Si hay algo que estés haciendo que se convierta en la prioridad para tu tiempo, para tus talentos, para tu esfuerzo, para tu atención, y no es Dios, entonces estás adorando ídolos, aunque no sean de barro, pueden ser en forma de pantalla plana, puede ser en forma de smartphone, puede ser en forma de deporte, puede ser en forma de dinero. Cuando nosotros nos damos cuenta que le estamos dando más prioridad a cierto aspecto de mi vida que me satisface, que me hace sentir bien, pero que desgraciadamente está ocupando el tiempo que debería yo dedicarle en mi adoración a Dios, entonces estamos fallando. Y eso es algo que nosotros deberíamos empezar a cambiar ya, porque el tiempo del fin está cerca. Y es en el momento en que Dios necesita adoradores, necesita personas que prediquen la verdad. Pero tú no puedes predicar la verdad si le estás dedicando tiempo a tus cosas particulares y no le estás dedicando a Dios. ¿Cuánto tiempo de esta semana estás yendo a testificar a otros? ¿Cuántos amigos esta semana han sido visitados por ti? ¿Le has llamado? ¿Le has podido compartir el evangelio? ¿Le has compartido un link de una campaña especial? ¿Lo has llevado a la iglesia? ¿Cuánto de tu tiempo has usado para hacer evangelismo verdadero, el evangelismo que conmueve, el evangelismo que es personal, íntimo y que necesita que obviamente uses tu tiempo precioso? Es algo que no regresa, hermanos. El tiempo no regresa jamás.
en estos momentos que tú estás escuchando esto, que ojalá en tu mente, en tu corazón arde el deseo de salir y compartir a otros, porque nos queda poco tiempo antes de que el Mesías, ahora en su segunda venida, aparezca nuevamente. Entonces, si nosotros empezamos a dedicarle tiempo a Dios, nuestra verdadera oración hará que dejemos esos ídolos y nos concentremos en el verdadero Dios. Quiero terminar esta parte o esta lección con esta parte de Patriarcas y Profetas, página 533. Muchos fueron los mensajes de consuelo dados a la iglesia por los profetas antiguos. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Fue la recomendación de Dios transmitida por Isaías, acompañado por visiones admirables que han inspirado esperanza y gozo a los creyentes a través de los siglos que siguieron. Despreciados, perseguidos y abandonados por los hombres, los hijos de Dios en toda época han sido, sin embargo, sostenidos por sus seguras promesas. El tiempo en que esta generación le va a tocar vivir, esperando que mi generación, mis hijos, quizás mis nietos, le va a tocar vivir una generación o es una época sumamente complicada. Estamos viendo ya en los aspectos mundiales cómo el mundo es tan frágil y cómo la mente humana y cómo la fragilidad humana hace que una pandemia, que hace que una crisis nos mueva todos los cimientos de nuestro tiempo, de nuestro ser, de nuestros bienes, de nuestros planes. Entonces, en la Biblia menciona que estos eventos se van a ir incrementando, de tal manera que va a ser insoportable para la mayoría de las personas del mundo vivir. En ese sentido, nosotros deberíamos llevar un mensaje de esperanza a todas esas personas que están sufriendo. Debemos tener un mensaje de consuelo. Y debemos de decirle, consolados, consolados, pueblo mío, porque sabes, Cristo viene pronto a componer todo esto. En este sentido, mi oración es para ti que tienes el deseo de llevar este mensaje. Mi oración es para ti que quieres seguir estudiando la palabra de Dios. Pero mi oración también es para aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador personal. El tiempo es ahora. Es el momento de que puedas doblar tus rodillas y decirle a Jesús, quiero entregarme a ti. Vamos a orar para terminar nuestro estudio de este día. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos por la bendita oportunidad que nos diste de poder estudiar tu palabra. Y así como en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1, dice, consolaos, por favor, danos consuelo a nuestra alma y que nuestros problemas, nuestras dificultades y todas aquellas cosas que nos tienen en problemas, por favor, puedan solucionarte con tu divina voluntad. Quédate con mis amigos de la fe, pero también quédate con mis amigos visitas que quieren conocerte y quieren aceptarte como tu Salvador personal. Dale las oportunidades, dale la salud para que ellos puedan tener tiempo de encontrarse contigo. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Tengan todos un muy feliz sábado.